¿qué les quedó de la clase de Jeremías? A ver, Jonathan, si me ayudas. En lo personal considero que Jeremías es un libro de la Biblia que se le hace poca justicia en la actualidad en las congregaciones. Y dentro de la exposición que hizo el pastor, no, súper edificante, fue algo pero muy, muy, muy lindo, y yo me emocioné mucho con cómo lo mostró y cómo al final cierra Jeremías con, con la, con la analogía de Beethoven. Fue algo como súper, súper especial. Sí. Creo que Jeremías, dentro de, de todo el desarrollo, si bien vivió en un tiempo súper negativo, un tiempo en donde el pueblo de Dios, por mucho que se le habló, no obedeció y no quiso. Jeremías, entre medio de eso, muestra el amor de Dios, porque viendo todo ese corazón que estaba en contra de buscar al Señor, el Señor una y otra y otra y otra vez le mostraba su misericordia, pero fue el pueblo el que no la quiso ver. Pero aún así, el Señor le muestra la misericordia, en este caso a Jeremías, o sea, al pueblo a través de Jeremías, y cuando yo leí Jeremías hace varios años atrás, fue una de las cosas que más me llamó la atención de este profeta, que siempre se consideró como el profeta llorón, y por eso como que no se miraba bien, pienso yo, pero creo que más que el profeta llorón, debemos recordarlo como el profeta de la misericordia, donde el Señor extendió como su misericordia al pueblo, cuando el pueblo no lo merecía. Aún el Señor ahí estuvo con el pueblo, pero la decisión final la tuvo las personas, el pueblo de Dios. Bueno, sí. Yo creo que los profetas en sí, hay como dos puntuales que a lo mejor no tienen un mensaje de restauración dentro de sus libros, porque son a naciones bien específicas. Pero el juicio de Dios en sí ya es un acto de misericordia, ¿no? Así como, mira, si tú no te conviertes, yo voy a tener que hacer esto, y la disciplina de Dios es un acto de misericordia. Pero Jeremías, bueno, sin duda él se quedó incluso con los que nadie quiso, que son los que permanecieron, y aún a eso lo seguía llamando, y es un llamado. Yo creo que al principio del curso yo lo dije, el profeta en sí, su vida es un grito de Dios, es un llamado de Dios, como vuélvanse. Bien, Jonathan. ¿Alguien más quiere compartir qué le quedó de la clase de Jeremías? A mí me pasó con Jeremías, que antes de que dieran el curso yo estaba leyendo Jeremías en la traducción actual, para poder comprender ya más cercano el tema, porque yo estaba tan metida con el tema de los profetas, con lo que pasó con Crónicas, que para mí la intervención profética que hubo durante toda la monarquía en Israel fue tan latente. Entonces yo dije, o sea, él que vivió este proceso tan feo del pueblo, así como tú decías, yo sentía que él era como la voz de lamento durante todo el tiempo. No era solo el grito, era el llanto, la desesperación, el desgarro, porque yo sentía que en algún momento, creo que se agarraba hasta los pelos él, diciendo es que ya no sé qué hacer para llamarles la atención. Y yo creo que uno ve en él, yo creo que el desespero de Dios. Y eso yo creo que a mí me marcó mucho, porque a mí me gusta, antes había leído los profetas varios, pero no así a lo mejor tan detenido. Pero eso yo creo que nos hace darnos cuenta de que nosotros también somos esa voz. Y cuando lo hacemos en nuestra nación, cuando lo hacemos en nuestra iglesia, cuando pasan cosas, y eso es algo que nosotros no tenemos que perder. Yo creo que de él tenemos que aprender harto. Bien, súper bien.
Bueno, ¿alguien más quiere hablar antes de que partamos formalmente la clase? Referente a la clase de Jeremías y qué les quedó. Ok. ¿Sabe? Quiero orar antes de empezar esta clase. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por esta penúltima clase, Padre. Gracias Señor por todo lo que has hablado. Gracias Señor que tu presencia ha estado, Señor, a lo mejor en cosas muy simples, en palabras muy, no sé, en ejemplos muy puntuales de hombres que a lo mejor aparecieron ahí en crónica así como tan camufladamente, pero que eran una voz de Dios todavía llamando, todavía interviniendo. Gracias, Señor, gracias porque este tiempo, Señor, ha sido de aprendizaje para todos nosotros, Señor. Para mí, hoy día, mientras preparaba esta clase, Señor, bueno, sin duda, Señor, hay cosas que tú quieres seguir hablándonos. Y queremos derramar nuestro corazón, Señor, ante ti, orar, Señor, que todo pensamiento, toda distracción de otras cosas, Señor, que a lo mejor no viene al caso, Señor, no nos robe, Señor, este tiempo de aprender de ti, Señor. Yo quiero clamar por la vida de cada uno de mis amados que tal vez tuvo su día, ¿no? Su requerimiento, su cansancio, su afán, pero que este momento lo han destinado, Señor, para simplemente venir a edificarnos mutuamente y buscar tu rostro, Señor. Quiero clamar tu espíritu con nosotros, hablándonos, mostrándonos, guiándonos, Señor. Te pido todas estas misericordias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vimos Jeremías que pasó todo ese proceso con el pueblo, ¿no? De las deportaciones, él vio el antes, el durante, incluso el después, porque si nosotros leemos el libro de Lamentaciones, es un nombre pero muy apropiado que le pusieron a ese libro, si ustedes quieren leerlo, un libro muy cortito, creo que 5 capítulos. Y es el panorama con el que se encuentra el profeta después de. Y yo quería hacer una pequeña dinámica, preguntarle a ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez ya vivieron, a lo mejor, esto a lo mejor es muy dramático, pero a alguien alguna vez ya se le quemó su casa o pasó por algún tipo de accidente o perdió a lo mejor su vehículo, no sé, pueden pensar en algún momento de su vida que así como que dijeran, ay, esto no se lo doy a nadie. ¿Sí, Daniel? A ver, que no te escuchamos. Sí, yo pasé por un periodo de mi vida en que dije, y cuando ibas mencionando lo de la casa, lo del auto, y no me ha pasado eso, pero sí hay algo en la vida que yo creo que lo he dicho en más de una ocasión, yo digo, esto no se lo doy a nadie, pero en verdad que de verdad que no lo doy a nadie. Sí. Pasa, no sé si te ha pasado por, no sé, una situación X en que tú quisieras, a lo mejor te vas a dormir esa noche y despiertas en la mañana y dices, oye, ojalá esto hubiera sido un sueño, o sea, ojalá no hubiera ocurrido, pero te encuentras con la realidad de que no era así un sueño, de que era verdad, de que tenías que afrontarlo. Piensa en, no sé, pues nosotros leímos el último capítulo de Jeremías, si tú lo lees, cómo los caldeos o Babilonia llegó y arrasó así, quemaron, fundieron todo el oro. ¿Recuerdan en Crónica cuando leímos cómo Salomón levantó ese templo, los años que invirtió, los revestimientos de oro, de dónde mandó a buscar madera del Líbano, de miles y miles de personas trabajando y que invertían, tanto así que la plata ya no la contaron, el bronce ya no lo contaron porque eran traducidos en plata. Es el edificio donde más se ha invertido a nivel histórico. Venían de distintos pueblos a conocer el templo y a conocer la casa de Salomón por la gloria de lo que esa magnificencia de ese templo, más
en día, en fracción de tiempo, Jeremías presenció lo que era que vinieran y arrasaran. Y esa era la última deportación. Y quedó el pueblo que no se quisieron llevar. ¿Se acuerdan que eran las personas que, si ustedes leen los primeros capítulos de Daniel, como Nabucodonosor dijo, tráiganme a lo mejor, tráiganme a los príncipes, tráiganme a gente que yo voy a, que tiene que venir a edificar aquí, a edificar a mi pueblo? Entonces, los que nadie quiso son los que quedaron y en ruinas. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que me enseñaron Jeremías, hace muchos años, el profesor nos enseñaron el libro durante toda una semana, eran clases todos los días y era full. Y el profesor en el libro anterior nos hicieron construir maquetas grandes, así, casas muy lindas, todo precioso, invertimos, nos ponían notas por las maquetas. Un minutito que voy a abrir. Y invertimos, yo soy súper detallista, entonces invertimos en nuestras maquetas de casas bonitas, la casa de nuestros sueños, dijeron así, construya la casa de sus sueños. Y cuando partió el libro de Lamentaciones, el profesor nos dijo, quiero que hagamos una exposición y pongan en el suelo todas sus maquetas porque vamos a hacer una exposición de sus maquetas. Y de repente él se lanzó y empezó a pisar nuestras maquetas y a destruirlas, y eran horas y horas de trabajo. Y tú no sabes si tener rabia, así como, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, lo que pretendía él era crear la necesidad y me dijo, ¿cómo se sienten ahora? Y yo no sé, bueno, Daniel ahí expresó algo, pero ¿cómo sería? No sé, piensa en las frustraciones que podemos llegar a sentir como personas. Sí, yo he visto chicos así que, por ejemplo, en las noticias, no sé si han visto esos fraudes, personas que compran su casa a corredoras o no sé, a constructoras así medias chantas y que inviertan y que le meten lucas ahí para enterarse que era un proyecto fraudulento y que perdieron toda la plata del depósito. Piensa en, no sé, pues he visto universidades que han cerrado y que hay chicos que han estudiado tantos años ahí y que nadie se hizo cargo de su titulación, de terminar el proceso, de reconocerlo. Piensa en una frustración, en una así como, Dios, ¿cuánto inversión hay aquí? Y de un día para otro, ya no. Entonces, cuando leemos Lamentaciones, así como el profeta está diciendo, esto es lo que es el cosechar de la desobediencia. Ahora nosotros vimos que hay grupos que se fueron, nosotros hablamos de 3 grupos que fueron deportados, y vamos a ir compartiendo, a ver, voy a compartir algo de que no es una presentación muy grande, pero... Cuando quieran interrumpir, añadir algo, son bienvenidos. Que no se caiga esto. Ya, se me cayó. Más. Vamos a ir a... Se me cayó. Se fue así, pero de espalda. Vamos a estar orando por este computador que necesita un SOS. Voy a renunciar a la presentación. Se me fue. Vamos a ir a leer algo específico.
hay personas claves que durante el exilio, ¿se acuerdan cuánto tiempo duraba el exilio? ¿O iba a durar? 70 años. Muy bien. Muy bien, vamos a ir a leer Daniel. A ver si lo encuentro. Daniel, si bien no dice expresamente que es un profeta, él sí recibió visiones del Señor. Sí, él interpretó sueños. Él estuvo con 4 reyes. Él vio la caída del imperio babilónico. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Daniel se fue jovencito en el primer grupo de deportados y lo hicieron eunuco? Pero también él fue como príncipe entre los sabios, fue reconocido por estos reyes. Muchos de estos reyes tuvieron que reconocer al Dios de Daniel. Ténganme paciencia. Vamos a ir a leer Daniel 9:2. No sé si alguien tiene por ahí una Biblia a mano. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 6. ¿Lo tienes, Daniel? ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor? Desde el 2 hasta el 6. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido inquietud, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gracias. Daniel dice que él vio los libros y que revisaba los libros y vio que era el tiempo del cumplimiento. Y él inició esta oración. Y a mí me encantan estas oraciones intercesoras de los hombres de Dios, porque cuando tú lees a estas personas, aprendes mucho de estas oraciones de intercesión, como nosotros lo podemos ver en Isaías 6. Vamos a... ¿Escucharon eso, no? Sí, no sé qué será. En Nehemías, en Esdras, siempre que ustedes lean a estos intercesores, a estos varones de Dios, pueden sacar un patrón. Esta es una oración, todo el capítulo 9, esta oración de Daniel. Pero, ¿qué pueden ver ustedes en estos pequeños textos que nosotros leímos? Si quieren, lo volvemos a leer. Yo tengo una apreciación acerca de eso. Dale, Bárbara. Ellos toman, ya que menciono los tres, he elegido los tres, pero los tres toman el pecado del pueblo como suyo, los tres. Y es como que oran fervientemente, es como ellos asumiendo toda la culpa. Y ellos se exponen delante de ellos. Y eso es lo que más me gusta de esto. Excelente, excelente. O sea, piensa que Daniel vivió una vida muy íntegra, tanto así que todos los reyes con los que él trabajó
terminaron reconociendo al Señor, al Dios de Daniel. Y uno podría decir, ese hombre, para empezar, era hasta eunuco, ¿no? Yo no sé lo que implica, pero se guardó de muchas cosas. Él podría fácilmente decir, míralo, Señor, han pecado. Mira lo que ellos hicieron, mira lo que tu pueblo hizo. Más sin embargo, él dice, Señor, está escrito en tu libro que está el cumplimiento del tiempo. Y él no empieza su oración diciendo, ya pues Señor, se cumplieron los 70 años. No, empieza, ¿por qué partió esto? ¿Por qué reconocemos, Señor, que este castigo, esta corrección nosotros la merecíamos porque hemos pecado? Entonces, si tú lees, por ejemplo, Isaías 6, me encanta cuando él dice, soy un hombre inmundo de labios, inmerso en un mundo de hombres inmundos de labios. Entonces él reconoce, y si ustedes leen en la ley, desde la ley en Levítico decía que el sacerdote, que era el intercesor del pueblo, tenía que siempre presentar sacrificio por él, por su propio pecado primero, reconocer su propio pecado y después presentar una ofrenda por el pueblo. ¿Por qué traje este pasaje? Porque supongamos, o ya estamos en las 2 últimas clases donde vamos a abordar el post-exilio. Y recuerden que se fue una gran parte del pueblo a Babilonia. Y el Señor les dijo, hagan su vida allá, cásense allá, tengan hijos allá, intercedan por esa nación a la que van, sean luz en esa nación donde ustedes van. Pero ellos se involucraron tanto que cuando nosotros leemos Crónica y leemos las genealogías de los primeros 9 capítulos, que nos cansan un poco, pero vemos en la realidad que fueron muy pocos los que volvieron. Si nosotros leemos Esdras, por ejemplo, ellos ni siquiera habían levitas en los retornos, los primeros, que pudieran oficiar el sacrificio. Entonces ellos amaron más Babilonia porque el panorama era este. Van a volver a su pueblo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que vio el pueblo que retornó? Si yo te dijera, Sebastián, cuando tú salgas de cuarto medio, el plan es que tú guíes a un grupo y se vayan, no sé, bueno, yo me acuerdo un poquito más del terremoto del 2010. Y Sebastián, yo creo que tú eres testigo, a lo mejor estaban bien chiquititos, pero por ahí por Pichilemu quedó la grande, ¿no? Habían varios pueblitos que habían, costeros que habían quedado en el suelo. ¿Te acuerdas, Sebastián, de algo, no? Sí, o sea, yo era bien chico, pero igual la playa quedó toda destrozada. Claro. En la playa. Y si te hubieran dicho, Sebastián, tu tarea va a ser ir a levantar la caleta y reconstruir todos los, no sé, los restaurantes y eso, que no es la misma idea, pero para que tú habrías tomado una tarea así con muchas ganas. No creo. Reconstruir no es una tarea agradable. Es mucho más grato, por ejemplo, cuando ellos recibieron la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, el Señor les decía, ustedes van a tomar casas que otros edificaron, ustedes van a comer de árboles que otros plantaron, y eso era bacán. El Señor los ayudó a echar la gente que había ahí, pero ellos llegaron con un circo totalmente armado. Es distinto comprarte una casa, entre comillas, nueva que alguien construyó, a que te digan, ya te vamos a vender este terreno y tú tienes que construir una casa. Ellos, más allá, ellos veían ruinas. Entonces los que volvieron del exilio fueron muy poquitos. Y
Sin embargo, bueno, yo quería partir de esto. ¿Qué significaba el retorno? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como una nueva oportunidad para hacer lo correcto? Yo creo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segunda, tercera. ¿Puede levantar la mano por ahí alguien que ya Dios le dio una segunda o tercera o cuarta oportunidad? Gracias. Pensé que era la única pecadora. Ya. Y no sé, la voy a tratar de como plasmar un poco porque tengo como un caudal de ideas. Yo pensaba en esto. Cuando Dios te dio tu segunda oportunidad, no sé tú, pero a lo mejor yo no tenía muy claro lo que quería o lo que quería hacer, pero creo que tenía más claro lo que no quería volver a repetir. No sé si me siguen. Yo me acuerdo que el Señor a mí ya me había llamado a misiones. No sé si les conté de mi gran escuela que yo estuve con una persona que no era cristiana y caí y toqué fondo. Y más que yo decidí por el Señor siempre decidió por mí, en el sentido de que Él siempre estaba ahí dispuesto. Pero yo había quedado en calidad de bulto y me acuerdo que en algún momento yo sentí que Dios me decía que tenía que volver y tenía que hacer para lo que Él me había llamado. Y yo, a veces uno quiere ser más santa o más justa que mismo Dios y me costó mucho a mí perdonarme. Me llegó un momento que le dije, ya Señor, si yo no imagino cómo yo puedo servir, pero si sirvo de ejemplo de lo que no hay que hacer, vamos. Entonces, poniéndonos en el lugar del pueblo de Israel, ¿se acuerdan por qué ellos se fueron al exilio? ¿Por qué el Señor los tuvo que disciplinar? Pecaron. Pero específicamente, ¿se acuerdan de algunas cosas? ¿Qué cosas hicieron? Idolatría. Claro, idolatría. Muy buena. Sí. Eso, ¿cierto? Entonces, como que le dieron la espalda al Señor. Ahora, su retorno es a construir ruinas, pero yo creo que, así como dice Daniel, pecamos, hicimos lo incorrecto o te dimos la espalda. Hay cosas que el pueblo debería haber recordado que no debería hacer. Una de las cosas que los llevó a la idolatría es que ellos, por ejemplo, se vincularon con pueblos que no seguían al Señor, con pueblos paganos. Si ustedes leen el libro de Esdras y de Nehemías, van a ver el lloro de Esdras, que él siguió llevó el segundo grupo del retorno, y ellos ya se habían juntado con mujeres paganas, y habían tenido hijos, y estaban adorando a sus dioses. Y a uno dice, ¿qué parte no te quedó claro de lo que no le gusta a Dios? Y es muy dramático, es muy triste. Yo de verdad que cuando leí así, leí Daniel, que es precioso, pero quería que leyéramos hoy día el libro de... Gracias, Bárbara. El libro de Ageo. Ageo solo tiene 2 capítulos y quiero que lo leamos juntos porque aquí vamos a sacar algunas verdades. Yo no puedo compartir la presentación, pero los retornos fueron 3. El primero con Zorobabel, que ellos construyeron el altar y parte del templo. El segundo fue con Esdras, que terminaron de construir el templo y Esdras también llevó la ley. Y el último fue con Nehemías, que reconstruyeron el muro.
Pero paralelo a estos tres líderes, hubieron dos profetas que fueron muy claves, que fue Ageo y Zacarías. ¿Por qué? Uno podría decir, ¿sería necesario profeta todavía si ya el Señor les había dado una elección? Bueno, por lo visto, sus cuerpos entendieron, a lo mejor en su mente sabían que se habían desviado, pero todavía su corazón estaba lejos del Señor. Vamos a leer Ageo. Ageo es el tercer último libro del Antiguo Testamento. Y son 15 versículos en el 1 y 23 en el 2. Entonces yo le voy a pedir, vamos a ir leyendo así. Va a leer del 1 al 5 Daniel. Estoy en el capítulo 1 de Ageo. Del 1 al 5 Daniel. Del 6 al 10 va a ser Sebastián. Del 11 al 15 va a ser Bárbara. Ok. En el capítulo 2, no sé si todos vamos a alcanzar a leer. ¿Está Jacqueline por ahí? ¿Está Pamela? Amén, aquí estoy. Ya, Pamelita, tú vas a leer del 2, del capítulo 2, desde el 1 hasta el 7, ¿ya? Y Jonathan va a leer desde del capítulo 2, desde el 8 hasta el 15, ¿ya? Y Jacqueline, creo que Jacqueline no está, pero yo entonces voy a leer desde el 16 hasta el 23, incluido. Si estoy por aquí, estoy sí. Ah, ya. Y Jacqueline, ¿quieres leer? ¿Quieres leer desde el versículo 16 del capítulo 2 hasta el 23? Creo que salió más largo. El Ya, 16. Ya. Entonces, vamos a leer. Ponga mucha atención, porque hay preguntas que nos vamos a hacer. Vamos a hacer vamos a sacar una enseñanza de esta lectura, ¿ya? Vamos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para nosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ya, ahora voy yo. Ya. Además llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de las manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado el Señor su Dios, y el pueblo temió ante la presencia del Señor.
Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con mensaje del Señor diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Promesa de bendición por la obediencia. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimentos, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasa, miren lo que le pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del pueblo del Señor. Jacqueline. Jacqueline. Ya. Yes. Antes que sucediera estas cosas, tenían al mundo de 20 efas, y había 10, y habla 10, venían al lugar para sacar 50 cántaros, y había 20. O herí con 20 solanos con cintillo, y otro granizo de toda obra de vuestras manos, mas no
mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que selló el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, si el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Promesa de Jehová a Sodabet. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la tierra de los reinos de las naciones. Transformaré trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrían abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sabatir, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como auxilio de altar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Muy bien, muchas gracias. Es un libro súper cortito, pero es fuerte, ¿no? ¿Hay confrontación? Sí. Recuerdan, desde la primera clase hemos dicho, el papel del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento. El contexto es que este es el primer grupo de exiliados que retornan con Zorobabel, que es el líder. Y ellos se encontraron con esto, por si les llamó la atención, dentro de los primeros capítulos, donde el Señor los confronta así como: ¿qué pasa con mi casa versus sus casas? ¿Qué pasó? Que cuando ellos llegaron con bendiciones para construir el templo del Señor. Si ustedes leen Esdras van a confirmar eso. Más pasó que cuando llegaron y construyeron los cimientos, muchos enemigos vinieron a decirle: oye, ¿ustedes por qué están construyendo su templo si ustedes ya no son una nación independiente, una república independiente? Ustedes ahora están bajo el distrito de los medos persas. Entonces, cualquier construcción que hicieran era para... Ellos lo interpretaban como que se iban a rebelar al imperio que gobernaba. Entonces ellos pararon y dejaron solo los cimientos. ¿Y qué hicieron con todo lo que tenían para construir? Dice ahí, se fueron a construir sus casas. Y es muy fuerte cuando leemos el capítulo 1 y dice del versículo 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Artesonadas significa adornadas, arregladas. Y esta casa, la casa del Señor, está desierta. Y este pasaje dice así: ¿por qué lo de Dios no es prioritario en tu vida? El pueblo que fue castigado porque dejó a Dios de lado. Cuando uno lee el profeta Ezequiel, es tan triste ver cómo el profeta relata cómo ellos le dieron la espalda al Señor. ¿Y qué están haciendo ahora en su vuelta? Hubo al primer problema, a la primera objeción, ellos postergaron lo de Dios y se enfocaron en lo propio. 1 Reyes 18:1. 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 1 Reyes 18
Y yo quería preguntarte, viste que cuando incluso Salomón construyó su casa, el templo se demoró 4 años y la casa de Salomón, perdón, fue al revés. El templo fueron 7 años, la casa de Salomón 4 años, una cosa así. Este pasaje es muy confrontante, es como preguntándonos Dios, a ver, ¿en dónde estás invirtiendo más? Lo que el Señor te pidió que construyeras referente a Él, ¿ocupa un segundo lugar en tu vida? Yo quiero pedirte que pienses en este momento en algún sueño, en algún proyecto, porque el libro de Jeremías nos ministraba mucho referente a la obediencia. Algo con lo que el Señor te ha desafiado, a lo mejor hace mucho tiempo, referente a Él, a tu caminar con el Señor, a tu ministerio, a tu llamado. ¿Qué lugar tiene eso en tu vida? Si yo te preguntara, hiciéramos un ejercicio simple de cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes el tiempo de tu día, por decir algo. Ok, tú dices, yo invierto 8 horas en dormir, 8 horas en trabajar, tantas horas en esto, tantas horas con mi hijo, tantas horas con mi familia. Ah, yo creo que este libro igual desafía mucho al pueblo a ¿cuál es tu prioridad? Bueno, a Después mí dice me que llama, dale, Bárbara. bueno, a mí me llama la atención, había leído tiempo atrás, Geo, sobre todo justo lo que estás presentando acerca de la casa, porque en el fondo lo que el Señor le estaba diciendo que lo primero que ellos tenían que era construir era su identidad espiritual. Y yo creo que, bueno, a mí me ha pasado igual que muchas veces uno deja de mirar al Señor, independiente de que uno haga un montón de actividades para Él, uno no está con el corazón puesto ahí, po. Entonces, mucho más, bueno, igual eso habla de los diezmos, de las ofrendas, que eso para mí también fue un choque hace un par de años atrás. Mm. Y eso, y de hecho por eso, ahora ya con conocimiento lo puedo hacer. Y de hecho, sí, mira, voy a contar cortito. A mí una vez me pasó que estaba haciendo una escuela de Jucumpu, Ya. y estaban hablando acerca de la fe y las finanzas. Y él hablaba justo se dio que yo escuché de la penalidad del diezmo. Y dije, ¿cómo Mm. qué penalidad? Y los gravamen y todo. Y yo, ¿qué onda? Entonces, para mí fue eso nomás, fue como un choque. Y resulta que yo dije, chuta, yo durante este periodo yo no tenía luz de diezmo ni nada de eso, así que, chuta, señor, ¿y cómo te voy a devolver esa plata? ¿Y cuánta plata será? Empecé a cuestionar. Y ahí encontré mis boletas de pago, mis boletas de honorario, y empecé a sumarla y todo, con la penalidad que correspondía, que era un 20%. Y yo dije, no, yo no tengo esa plata, ¿de dónde voy a devolver esa plata? Yo dispuse en mi corazón, yo dije, ya señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo te voy a devolver esa plata. Yo no voy a quedar como ladrona para ti. En una cosa que Dios solo sabe qué pasó, en mi trabajo tuvo que venir un ordenamiento de unas platas que no nos habían pagado y que había un juicio, y llegó esa plata. Cuando yo vi la plata, yo no podía creerlo, porque yo dije, no puedo creer que lo que yo debía me llegó del cielo, me llegó a mi cuenta y yo te lo voy a devolver, Señor. Ese día, cuando yo lo hice, dije, ya Señor, ¿dónde lo voy a invertir? Porque yo quiero entender qué es lo que es esto. Porque igual era plata, igual me dolía mi corazón porque uno ve plata. Y yo dije, ya Señor, si tú dices que los misioneros, yo lo voy a hacer aquí porque yo creo que tú vas a extenderte en algún lugar que yo a lo mejor no puedo alcanzar. De ese día en adelante cambió completamente mi vida espiritual en esa área,
porque empecé a ver cómo Dios me empezó a bendecir. Yo no digo que tengo grandes riquezas ni nada de eso, pero yo hablo de cómo Él bendice verdaderamente esa parte. Y eso me ha dado luz también para poder extenderme en otras cosas. Pero sí me costó. Eso sí me costó. Y de hecho, y cuando leía a Geo, yo decía, sí, a veces uno quiere andar como chiche y al Señor uno lo anda trayendo así, pero como mal. O sea, por lo menos a mí me pasó eso. No sé, a lo mejor otros tendrán otra experiencia, pero yo sé que eso sí cuesta y duele. Gracias, Bárbara. Sí, es que yo creo que este libro también apunta como estos pasajes en particular a que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, ¿viste? Es como en la finanza un tema fuerte para todos. Yo creo que a todos nos toca, ¿no? Pero habla de todo orden de cosas, de tu tiempo, de dónde está tu corazón, porque el pueblo se desvió porque el Señor no ocupaba el primer lugar en su corazón. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, es fácil ir tras ídolos, buscar que algo supla lo que solo Dios puede llenar. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en otro pasaje, no sé si lo entendieron, pero él le hace una comparación a los sacerdotes, le dice lo que santifica versus lo que ensucia, lo de lo inmundo. Decía, a ver, si algo santo toca algo, cualquier cosa, ¿eso algo se va a santificar? No. Funciona así. No sé si alguna vez viste esa analogía, que hay gente que inicia relacionamientos con personas no cristianas. Yo me he encontrado con un mundo de gente porque en algún momento estuvo en mi corazón y más de alguien yo he escuchado este razonamiento, pero si yo me quedo con esa persona, yo la voy a traer a la iglesia. Y yo lo puedo convertir. Y yo he escuchado chicas enamoradas, así que yo las escucho y digo, oh, Señor, yo hablaba así, pero no funciona así, porque el único que cambia el corazón y que limpia es el Señor. No funciona así que algo santo, entre comillas, pueda santificar otra cosa. Eso le dice a los sacerdotes. Mira, si algo santo toca un alimento, ese alimento queda santificado. No, dijeron los sacerdotes, no funciona así. Más, si algo impuro toca cualquier cosa, ¿eso se ensucia? Sí. La analogía es más fácil ensuciar que limpiar, porque el único que limpia es el Señor. Entonces decía, este pueblo conserva en su corazón suciedad y quiere hacer cosas para mí, pero no está dispuesto a sacar la suciedad. Y lo que están haciendo no es santificar, es ensuciar lo que están haciendo o donde están invirtiendo. Entonces, yo me ministraba mucho en esto porque cuando la motivación de nuestro corazón es errada, cuando hacemos las cosas por cumplir, cuando yo no pongo al Señor en primer lugar, invierto en lo que es de Él primeramente, porque buscar el reino del Señor y su justicia, lo demás será añadido, sino que voy tras las añadiduras, lo que estoy haciendo es echando a perder, es ensuciando. Y es tan fácil ensuciar. Por eso el Señor hace la analogía del pecado con la levadura. Dice que basta un poquito y leuda toda la masa. Basta una motivación errada. Y esto es lo que estaba diciendo Ageo, o sea, como despierten. Están ensuciando su segunda oportunidad. ¿Sabes? Cuando yo recibí esta segunda oportunidad y a veces yo me veo así y digo, Señor, es tan fácil ensuciar nuestra segunda oportunidad. El Señor siempre está dispuesto. Y yo veo en este libro que Él le dice a Zorobabel y lo afirma mucho, porque imagínate Zorobabel volver con un grupo de los que apenas quisieron volver a reconstruir sobre ruina, o sea, muchos ataques, tenían enemigos que no querían que levantaran el templo. Por todos lados, el pobre Zorobabel, pero el Señor le está diciendo, dile a Zorobabel, dile al sumo sacerdote Josías, hijo de Josadac,
vamos, esfuérzate, yo estoy contigo, o sea, es difícil lo que te toca, pero yo te voy a ayudar, como hablábamos en algún momento. Más insistía, límpiense, vuélvanse, prioricen lo del Señor. Esta era su segunda oportunidad, van a empezar de nuevo. Yo no sé qué sueños el Señor te ha dado, qué proyectos tiene el Señor contigo y que tú sabes que el Señor ha invertido en eso en tu vida. Y yo sé que nadie está libre de pecado porque tenemos tendencia a pecar, nuestro corazón es engañoso. Pero a la luz de la palabra, yo creo que siempre tenemos que estar evaluándonos y pesándonos con el Señor. ¿Estoy ensuciando o me estoy dejando santificar? ¿Hay alguien que quiera compartir algo especial o que crea esta palabra hace sentido? Ellos construyeron algo, incluso a mí me llamaba mucho la atención porque finalmente lo hicieron. Cuando uno ve en Esdras, y quiero invitarlos a leer, a ver si hay quien me puede ayudar con la lectura, no sé. Jonathan, ¿puedes leer Esdras 3? Creo que vamos a leer desde el 10, a ver. Esto es cuando acabaron cuando estaban terminando el templo, este segundo templo. Esdras también relata. Puede leer desde el versículo, a ver, del capítulo 3, desde el 11 hasta el 13. Ya, dice, con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de avanzada edad que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que se podía oír a gran distancia. Había alegría y había tristeza. ¿Quiénes estaban tristes? Los que habían visto el primer templo, ¿no? Sí. Aquí solo se habían echado los cimientos. No sé si entienden cuando los cimientos consisten solo en la base del edificio. Dijeron, así de chiquitito. Dice que los llantos se mezclaban con la alegría. Hay otros que estaban contentos porque eran generaciones nuevas, que tal vez habían escuchado a sus abuelos hablar de lo que era la gloria del Señor y todo eso. Pero los que conocieron dicen, ¿y esto? ¿Esto es lo que vamos a ofrecer al Señor? Y yo creo que hay sentimientos encontrados, porque, no sé, mientras preparaba toda esta clase era como,
¿Qué estoy ofreciendo al Señor? No quiero darte piñazo porque yo estoy recibiendo eso en el sentido de cuánto estoy dispuesto a dar, cuánto estoy dispuesto a ofrecer. ¿Se agrada a Dios? Y esta palabra de Ageo en el capítulo 1, y vuelvo a Ageo. En el Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí otra vez dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Dice, y el que trabaja recibe su jornal como en saco roto. Y yo lo interpretaba así, como cuando tú entregas un servicio que no es de corazón, como cuando tú entregas algo por cumplir, entre comillas, o porque sabes que es lo correcto, pero eso te sacia. Yo creo que tú y yo sabemos cuando en algún momento de nuestra vida, y ha sido más de una vez, hemos sentido al Señor, hemos sabido con convicción en el corazón por el Espíritu, esto era lo que Dios quería, o esto agrada al Señor, esto lo alegra al Señor. Y tu corazón queda lleno, tu alma queda llena y hay alegría. Más cuando no es así, es como a media. Tú en tu corazón, el Espíritu Santo también te trae convicción de decir esto. Y ahí pienso en el llanto de los que conocían la gloria primera. Era como, ¿esto le vamos a dar al Señor? ¿Esto vamos a construir? ¿Esto estoy dispuesto a hacer? Tú y yo en este tiempo estamos compartiendo los martes en la tarde. Y tal vez esto se va a acabar. Y yo sé que todo el mundo está volviendo de la pandemia y se están restableciendo las rutinas y muchas cosas. Pero ¿cuál va a ser tu rutina? ¿Has pensado en eso? ¿Qué has determinado en tu corazón? ¿Qué proyecto? No sé tú, pero yo personalmente, si no me disciplino, si no establezco rutinas, me cuesta. Me cuesta. Siempre pasa algo, que pasa esto. Siempre en nuestro día que va a salir una cosa, que va a salir otra. Y vamos postergando. Y a veces decimos, no, voy a hacerlo en la noche. Pero resulta que llegamos tan cansados que a lo mejor nuestra conversación con el Señor se limita a decir, gracias Señor por lo que me diste hoy, ten misericordia y te entrego el día de mañana. Y esto es un mea culpa, créame, para mí, porque yo decía, Señor, yo ya he reservado los martes para preparar clases. Y yo vuelvo a Santiago, la rutina del ministerio, sé que hay otras cosas. ¿Te has propuesto alguna vez leer la Biblia entera? ¿Te has propuesto alguna vez hacer tu propio estudio bíblico? Y entre paréntesis, aprovecho de recordarles sus tareas para esta semana que viene, que es la última tarea del profeta menor. Y yo les pedí ahí que por favor lo tuviera listo antes de la última clase, porque en la próxima clase, que es la última, vamos a tomar un tiempo para reflexionar en el profeta que cada uno escogió. Más volviendo a este desafío de ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor?
yo personalmente creo que la culpa no es ningún aliado del Señor ni del Espíritu Santo. Y lo que yo busco a través de esta clase no es eso, no es cargarte, no es poner una culpa sobre ti, una condenación que el Señor ya quitó. Pero los profetas, ahí mismo el Ageo decía, Daniel, cuando él oraba y reconocía su propio pecado y la de su pueblo, decía, no hemos escuchado a tus profetas, no los escuchamos, no obedecimos. Y la próxima clase va a estar enfocada a cómo nosotros afrontamos nuestro papel de profeta en nuestro tiempo. Yo siento que hoy, no sé, a través de este retorno, que es la segunda oportunidad, Dios me desafiaba en esto, es cómo Precia estás ocupando tu segunda oportunidad. Puede ser que el pueblo se confía a decir, total, Dios es misericordioso. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Malaquías. Total, Dios perdona. Total, la gracia, ¿no? Viste que hay algunos que han manoseado la gracia porque descansan a un nivel de decir, yo no sé si han escuchado, pero hay una corriente que es el hipercalvinismo, que eso total, yo ya fui predestinado y escogido y no importa lo que yo haga porque yo ya estoy salvo. Y nosotros creemos que tenemos la salvación, pero un verdadero cristiano que tiene convicción de su salvación vive como hijo de Dios. Y no sé si alguien quiere conversar algo, compartir algo, pero yo me siento desafiada hoy día en esto. Yo hoy día he palpado ese gusto de decir, Señor, no quiero ofrecer algo a media. ¿Sabe que ese segundo templo que construyeron, vamos a hacer solamente un refresh a ver si Sebastián me ayuda? ¿Cómo era el primer? ¿Qué aconteció con el primer templo? Leamos, Sebastián, 2 de Crónicas 5, 13 y 14, por favor. Tiro. 2 de Crónicas 5, versículos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dice que era tal la gloria del Señor que la palabra explícita no aparece así, pero en el hebreo lo original es la Shekinah. ¿Escucharon de la Shekinah? Que hay muchas iglesias que todavía usan mucho esa frase de la Shekinah. Dice que era tal esa gloria, que yo creo que es similar a lo que Isaías describe en Isaías 6, era tan fuerte la presencia del Señor en ese lugar que los sacerdotes no podían ministrar porque la santidad del Señor estaba ahí y tú siendo vil humano no podías entrar ahí. Dice que este segundo templo ya no tenía esa presencia del Señor. Y cuando Ageo dice, oye, la gloria postrera será mayor que la primera, no se refiere a esa Shekinah, se refiere a que en algún momento el mismo Señor iba a entrar en ese templo. Sin embargo, en Ezequiel dice que la presencia del Señor dejó el templo por las aberraciones que se hacían ahí. Y eso es algo que siempre me ha ministrado porque
¿Puede la presencia del Señor dejar a alguien? Sí, así como le pasó al rey Saúl. Y Puede también desechar. cuando también cuando Elí no corrigió a sus hijos, dice que la gloria se marchó y eso se llamaba Icabod, algo así. La gloria del Señor es sacada, ¿no? Es como, sí. Mira, yo creo que una de las diferencias que hizo David con Saúl, porque David pecó mucho, pero él se dio cuenta cuando Natán lo confrontó. Y yo quiero leer un fragmento de este Salmo 51, que es el salmo que David clama cuando Natán le dice, mira, tú pecaste, tú ofendiste al Señor. Y el Salmo 51 es ese momento de clamor de David diciendo, pucha, Señor, ¿cómo pequé? Dice, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo tú justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio, tenido por. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una parte, el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que eso debe ser terrible, sentirte desechado por Dios. ¿Recuerdan desde el principio cuando Abel y Caín presentaron sus ofrendas? Dice que la ofrenda de Abel fue acepta, pero la ofrenda de Caín no. Y desde el principio yo creo que Dios está diciendo, ¿qué estás dispuesto a ofrecerme? Dice que Abel escogió lo mejor de su ganado, lo gordo, lo bueno, y lo llevó lo mejor para el Señor. Y Caín tuvo la idea de presentar ofrenda, pero aún él no tomó de lo mejor. ¿Qué le estamos ofreciendo hoy al Señor? ¿Dónde está nuestro corazón? Y Jeremías a mí me confrontaba porque decía, mira, obedecer a un aprecio de tu propia vida, a un aprecio de que nadie considere exitoso tu ministerio, a un aprecio de que nadie se acuerde de tu nombre. Obedecer siempre va a ser lo mejor. Y creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero yo quería traspasarte un poquito de esto. Si quieres, después lee a Ageo con más calma. Pero yo me siento confrontada por esto. Como el Señor en ese libro muchas veces le dice, mira, esfuércense, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar. Pero mide dónde está tu corazón, mide cuál es el primer lugar, porque si no fácilmente va a caer en idolatría otra vez. Si el Señor no ocupa tu primer lugar en tu corazón. Amén. Me gustaría escucharlos, no sé. Yo súper cortito, para no, porque ya como nos dices que vamos a hablar un poco de nuestro profeta en la próxima clase, entonces como para no decir Ya. algo que vayamos a No comentar en ese adelantar, momento, ya. simplemente puedo decir que, bueno, respecto a lo que le estamos dispuestos a dar al Señor, en cuanto a lo que sí es
bueno, si es que es como de calidad, por ponerlo de alguna forma. Yo recuerdo una vez que anduve como una semana con muchas cosas entre la universidad, el trabajo y otras tareas. Y llegaba la noche y súper rápido hacía mi oración y me acostaba. Y un día dije, no, dije, no, esto no está bien. O sea, si no va a ser de calidad, mejor no hacerlo. O sea, si de frente es mejor no hacerlo porque dije, esto es como casi como una falta de respeto. Me sentí como que, como al tercer día dije, no, o sea, esto no lo puedo volver a hacer si yo venía hablando con el Señor, con todo el tiempo del mundo. O sea, ¿qué es lo que ya? Estoy cansado, listo, me voy a levantar, voy a tomar un vasito con agua, voy a sentar, voy a esperar que todo, como el día un poquito pase, y voy a volver a lo que tenía acostumbrado al Señor, que era hablarle con tranquilidad, ¿cómo se llama? Con admiración, darle gracias, pero de verdad, no una cosa como de, ya hoy día cumplí, hice mi oración, así que me voy a acostar porque ya terminé y hice prácticamente como mi obligación. Eso por un lado me acordé cuando lo estabas comentando un poco. Y lo otro es que toda esta clase he escuchado mucho mi segunda oportunidad. Y yo de verdad que antes del curso, yo siempre hablaba como de mi segunda oportunidad y qué estoy haciendo con mi segunda oportunidad y qué estoy haciendo con... Entonces como que hoy día he estado súper pegado con lo que has dicho porque de verdad que me vino como a recordar muchas situaciones que he vivido en los últimos años. De verdad que ha sido demasiado bendición esta clase porque me refrescaste muchas cosas, Fresia, así que te doy las gracias en serio. Las gracias al Señor porque puso todo esto también para nosotros. Y respecto al profeta que escogí, me costó mucho porque habían dos. Uno, porque me sentí identificado en cierta parte de mi vida con, bueno, lo voy a decir porque no fue el que escogía, que fue con los habitantes de Nínive, y cómo se enojó Jonás porque había perdonado y había tenido el Señor misericordia con ellos. Y yo dije, a lo mejor quizás por ahí hubo un Jonás que también se molestó cuando Dios me tendió la mano y dijo, Daniel. Me sentí muy identificado, me costó mucho dejarlo por esa parte, pero tomé otro que también confronta en cuanto a cuando somos muy religiosos, muy religiosos, y es religioso como de aquí para afuera, y lo hacemos solamente como por el tema de cumplirle al Señor, de cumplirle al resto, a los hermanos o a las demás personas, y no hacerlo de corazón. Y por eso escogí mi profeta, y por eso también le encontré mucho sentido a la clase de hoy, y me hizo mucho, me encajó muy bien las piezas de por qué lo había escogido y estoy muy contento también por eso. Gracias Daniel. Bueno, ¿les parece si oramos? Yo sé que la próxima semana nos vamos a llevar sorpresa. Acuérdense de mandarme su libro para leerlo también antes y estar preparada también, ¿no? Vamos a orar. Yo les agradezco mucho. Les agradezco por este tiempo porque ha sido edificación. A mí me gusta mucho escucharlos y saber que estamos estudiando junto a la palabra del Señor. Necesitamos orar. Porque esta palabra igual es algo que el Señor me estaba hablando, entonces no es fácil. No es fácil, así como a veces piensas que lo estás haciendo bien, ¿no? Más cuando a veces sale ahí alguien al camino, un profeta, y te dices, no es tan así. Y por cierto que lo mejor nuestro nunca se va a asemejar a lo mejor del Señor. Los estándares de Él, su santidad, Él merece lo mejor. Yo quiero insistir en que no es la idea echar una carga que no proviene del Señor, sino como mídete en tu corazón, mídete con Dios. Yo creo que nunca está de más preguntarle a Él, ¿te gusta esto? Adoración no es solo cantar en un servicio. Adoración es toda nuestra vida. Dice Pablo en Romanos que nosotros en sí somos un sacrificio vivo. Entonces, yo quiero ser una ofrenda que agrade al corazón de Dios. Oremos.
Padre, gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque un día tú dijiste, ¿sabes? Yo no voy a habitar más en templo hecho de mano de hombre. Tú decidiste, Señor, habitar en corazones tan faltos, Señor, tan pecadores en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo, por tu sacrificio, Señor, por abrir una puerta, Señor, para hoy nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu disposición a ayudarnos, a limpiarnos. Señor, no queremos ser mejor para nosotros, no queremos ser mejor para la gente, no queremos ser mejor para nadie más que para ti, Señor. Queremos ser una ofrenda grata, de olor fragante. Perdona, Señor, la mediocridad. Perdona la tibieza, Señor. Ni frío ni caliente. Perdona un amor a veces tan tibio. Yo no quiero que nadie me ame así. Yo no quiero el amor de alguien, Señor, que no está dispuesto a amarme. Yo no quiero ser, Señor, eso para ti. Yo quiero amarte. Y yo sé, Señor, que somos tan faltos que nunca vamos a aprender a amar como tú amas, Señor. Mas enséñanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a construir un templo, un altar para adorarte, para deleitarnos, Señor. Gracias por mi amado, gracias, Señor, por lo que están haciendo, por su trabajo, por su estudio personal, por su devoción personal, por su tiempo contigo, por su obediencia, Señor. Yo quiero orar por ellos, quiero bendecirlos, quiero pedirte, Señor, que tú nos muestres, Señor, que tú nos hables y que tú nos, Señor, nos ayudes a ser mejores para ti. Gracias, Señor. Yo te pido una bendición sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, que tengan una buena noche y ánimo con sus tareas. Hoy estuve revisando tareas de crónica y son muy buena calidad. Así es que acredito que durante esta semana voy a recibir sorpresas con los profetas menores. Harto ánimo nomás y vamos ahí. Cualquier cosa que yo pueda ayudarle, a su disposición. Chao, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, chao Bendiciones a Pablo, todos. chao Yaquito, chao Daniel, chao Muchas Semita, gracias, hermana. chao a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.